Soy Elena, tengo 32 años, y el mes pasado, toda mi familia decidió que no valía la pena mantenerme cerca. Mis padres enviaron un mensaje grupal diciendo, creemos que lo mejor es que te apartes por ahora. Mi tía dio un me gusta. Respondí, entendido. Respetaré eso y también me apartaré del fondo familiar. Esa noche, cerré mi contribución. A las 2:15 de la madrugada, mi teléfono empezó a vibrar. 89 llamadas perdidas al amanecer. Mi padre dejó un mensaje de voz. ¿Qué pasó? El banco ha bloqueado todo. Solo respondí, estoy respetando vuestra decisión. Eso fue antes de que descubrieran todo lo demás que tenía. Antes de seguir, déjame saber desde dónde lees esto en los comentarios. Y no olvides dar me gusta y suscribirte si te gustan las historias sobre familias que aprenden duras lecciones sobre la valoración. Los Martínez no eran cualquier familia de Madrid. Éramos los Martínez, un nombre con peso en los círculos financieros de toda España. Nuestra empresa familiar, Asesores Financieros Martínez, llevaba 3 generaciones operando, desde que mi abuelo la fundó de la nada durante el auge económico de posguerra. Crecí viendo a mi padre, Roberto Martínez, expandir lo que mi abuelo creó. Nuestra casa colonial de 5 dormitorios en Chamberí estaba llena de trofeos de éxito, arte caro, muebles importados y fotos enmarcadas de mis padres con políticos y famosos. Mi madre, Diana, era la esposa corporativa perfecta, organizando cenas donde se cerraban acuerdos millonarios con su famoso flan de manzana. Desde pequeña, mostré una habilidad para los números que sorprendió a todos. Mientras mis primos jugaban con juguetes, yo estaba fascinada por los informes bursátiles que mi padre dejaba por casa. A los 10 años, ya hacía preguntas sofisticadas sobre tendencias de mercado que a veces mi padre no podía responder. Esto creó una dinámica incómoda que me perseguiría hasta la adultez. A pesar de graduarme con las mejores notas en ESADE con una doble titulación en finanzas y economía, mi familia aún me veía como la niña que necesitaba guía. Cuando me uní a Asesores Financieros Martínez a los 24, mi padre me puso bajo la supervisión de mi primo Jaime, que apenas había aprobado sus clases de negocios en una universidad pública. Necesitas entender cómo hacemos las cosas en el mundo real, explicó mi padre, dándome palmaditas condescendientes. Jaime llevaba allí 7 meses más. Durante los siguientes 8 años, me convertí silenciosamente en el activo más valioso de la empresa. Mis estrategias de inversión superaban consistentemente los promedios del mercado en un 7 a 9%, cuando el estándar de la industria celebraba ganancias del 2%. Los clientes me pedían específicamente, aunque mi padre a menudo se atribuía el mérito del rendimiento de mi equipo en las reuniones de la junta. El fondo familiar era una entidad separada del negocio, un pozo de 12 millones de euros al que los miembros de la familia contribuían y usaban para todo, desde nuevos emprendimientos hasta casas de vacaciones. Mi contribución personal había crecido a 4,2 millones de euros, casi el 35% del total. Lo que nadie en mi familia sabía era que había estado construyendo mi propia cartera de inversiones desde la universidad. Mientras ellos veraneaban en Marbella, yo me reunía con fundadores de startups e inversores ángeles. Mientras compraban coches de lujo, yo adquiría participaciones minoritarias en empresas tecnológicas emergentes. El pasado Día de Acción de Gracias, mi tío Guillermo brindó por el negocio familiar Martínez, donde todos aportamos y compartimos las recompensas equitativamente. Todos aplaudieron, a pesar de que mi división había generado el 62% de las ganancias de la empresa ese trimestre. Sonreí y levanté mi copa mientras anotaba mentalmente acelerar mi estrategia de salida. Las reuniones familiares eran una tradición mensual en la sala de conferencias de caoba de nuestra oficina en el centro. Presentaba análisis detallados y proyecciones de crecimiento, solo para que mi tío Ricardo interrumpiera con frases como, todo eso es muy técnico, pero ¿qué opina tu padre? Mi madre me llevaba aparte después con consejos bien intencionados pero infantilizantes. Cariño, a los hombres no les gusta que las mujeres parezcan demasiado listas. Debes dejar que tu padre y tus tíos se sientan importantes. Mi tía Patricia, la hermana de mi padre, que había dado el me gusta a mi exclusión, nunca había trabajado un día en el negocio, pero estaba en la junta y recibía la misma parte de beneficios que los que trabajábamos 60 horas semanales. Tenía talento para atribuirse las ideas de otros, especialmente las mías. ¿Recuerdan cuando Elena mencionó los mercados internacionales? He estado pensando que deberíamos expandirnos a Europa,
anunció una vez en una reunión 3 semanas después de que yo presentara un plan detallado de expansión europea que fue archivado para más consideración. Mi prima Amanda fue la única que parecía entender lo que ocurría. Durante un almuerzo, confió, hacen lo mismo conmigo, pero peor porque no tengo tus habilidades financieras para hacerles ganar dinero. Solo quieren que me case con alguien útil para el negocio. A pesar de todo, seguí siendo leal. Creía que eventualmente mis contribuciones serían reconocidas. Continué volcando mis talentos en aumentar la riqueza familiar mientras construía discretamente mi red de seguridad. Para mi 32 cumpleaños, mis inversiones personales habían crecido a 17 millones de euros, un hecho que mantuve en absoluto secreto. Compré una hermosa casa adosada en Salamanca bajo una sociedad anónima, no a mi nombre, y renové la oficina en casa con tecnología de punta. Contraté un pequeño equipo leal que trabajaba directamente para mí, separado del negocio familiar, todos bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Obtuve patentes para varios algoritmos financieros que desarrollé en mi tiempo libre los fines de semana. Nunca alardeé de mi éxito. Conducía un coche modesto, vivía por debajo de mis posibilidades y seguía presentándome en asesores financieros Martínez cada día para ganar dinero para quienes no me valoraban. Algunos lo llamarían paciencia estratégica, otros, evitación de conflictos. Sea como fuere, eso estaba a punto de cambiar. La reunión de planificación trimestral del último mes comenzó como cualquier otra. Toda la familia extendida se reunió en nuestra sala de conferencias con mi padre a la cabeza. Había preparado una presentación exhaustiva sobre una nueva estrategia de inversión que podía incrementar los rendimientos de nuestros clientes de alto patrimonio hasta un 12%. Mientras distribuía mis informes cuidadosamente preparados, mi primo Jaime entró 15 minutos tarde, sin más que una taza de café y su teléfono. Perdón por el retraso, anunció, sin sonar arrepentido. Estaba terminando una llamada con la cuenta Donovan. La cuenta Donovan era en realidad mi cliente, pero le había pedido a Jaime que participara en una llamada preliminar mientras terminaba los cálculos trimestrales. Mi padre sonrió. No hay problema, hijo. Las relaciones con los clientes siempre son lo primero. ¿Por qué no nos cuentas cómo va eso antes de que Elena empiece con sus números? Así, los primeros 20 minutos de la reunión se dedicaron a que Jaime se atribuyera el mérito de mis 6 meses de trabajo con los Donovan. Me senté en silencio, viendo cómo los familiares asentían aprobatoriamente mientras Jaime tergiversaba aspectos clave de la estrategia que yo había desarrollado. Cuando finalmente fue mi turno para presentar, apenas había pasado la segunda diapositiva cuando mi tío Ricardo carraspeó. Todo esto parece innecesariamente complicado, dijo, sin molestarse en ocultar su tono despectivo. Nuestros clientes confían en el nombre Martínez porque mantenemos las cosas simples y fiables. Mi tía Patricia asintió vigorosamente. Exacto. Todos esos algoritmos y estrategias técnicas solo confunden a la gente. Respiré hondo. En realidad, nuestras encuestas de clientes indican que buscan enfoques más sofisticados. El mercado ha cambiado y, si no nos adaptamos, perderemos cuentas frente a firmas que adoptan estas nuevas metodologías. Mi padre tamborileó con su bolígrafo en la mesa, una señal de que se estaba impacientando. Elena, la teoría es una cosa, pero aquí tratamos con realidades prácticas. Esto no es teoría, respondí, tratando de mantener la voz firme. Ya he implementado este enfoque con la cartera Westfield como prueba. Han visto un retorno del 14% en solo un trimestre. Hubo un silencio de sorpresa antes de que mi padre respondiera. Lo implementaste sin autorización. Así no hacemos las cosas aquí. Sentí calor en las mejillas. Lo discutí contigo el mes pasado. Dijiste que hiciera lo que considerara mejor con la cuenta Westfield, ya que estaba teniendo bajo rendimiento. No autoricé un cambio completo de estrategia, replicó, aunque ambos sabíamos que apenas había escuchado durante esa conversación, distraído por un torneo de golf en la televisión de la oficina. Jaime intervino. Tengo un enfoque más simple que podríamos considerar. No tenía nada preparado, ni diapositivas, ni datos, ni siquiera un cuaderno. Sin embargo, durante los siguientes 30 minutos, la familia escuchó atentamente mientras básicamente reciclaba ideas que yo había presentado el año pasado, omitiendo componentes clave que las hacían funcionar. Ese es el tipo de pensamiento directo que los clientes esperan del nombre Martínez,
dijo mi padre orgulloso cuando Jaime terminó. Desarrollemos el enfoque de Jaime para el próximo trimestre. Después de la reunión, intenté hablar con mi padre en privado en su despacho. Papá, estoy preocupada por la dirección que estamos tomando. La estrategia que propuso Jaime tiene lagunas significativas que podrían exponer a los clientes a riesgos innecesarios. Mi padre estaba revisando resultados deportivos en su teléfono. Elena, estás demasiado atrapada en los detalles. Este negocio se construyó sobre relaciones e instinto, no solo números y gráficos. Pero los números y gráficos son lo que nos mantiene cumpliendo con las regulaciones y creciendo la riqueza de los clientes, señalé. Finalmente levantó la vista. ¿Sabes cuál es tu problema? Nunca has confiado en la forma de hacer las cosas de la familia. Siempre pensando que tu título sofisticado te hace más lista que todos los demás. Me quedé atónita. Eso no es cierto. He dedicado toda mi carrera a este negocio familiar. Y lo apreciamos, cariño. Pero a veces necesitas recordar que aún estás aprendiendo cómo funcionan las cosas en el mundo real. Tenía 32 años, gestionaba más de 300 millones en activos de clientes con un historial que había duplicado el valor de la empresa en 8 años. Y aún estaba aprendiendo. Al salir de su oficina, escuché a mi tía Patricia hablando con mi tío en la sala de descanso. Las presentaciones de Elena me dan dolor de cabeza, decía. Todos esos gráficos y palabras grandilocuentes, como si intentara hacernos sentir estúpidos. Mi tío estuvo de acuerdo. La chica no entiende nuestra cultura. Nunca lo ha hecho. Me alejé silenciosamente, con una fría certeza asentándose en mi estómago. Regresé a mi oficina y cerré la puerta, sentándome en silencio mientras procesaba lo que había oído. Por primera vez, me permití aceptar lo que una parte de mí siempre supo. Nunca sería plenamente respetada en el negocio familiar, sin importar lo que aportara. Esa noche, en lugar de unirme a la familia para la cena habitual después de la reunión, fui a mi casa adosada y comencé a revisar mis asuntos personales. Confirmé que todos mis negocios independientes estaban debidamente separados de los activos familiares. Verifiqué que mis patentes y propiedades intelectuales estuvieran registradas solo a mi nombre. Revisé los contratos de clientes para confirmar cuáles relaciones estaban legalmente ligadas a mí personalmente, no a la empresa. No planeaba nada específico aún, pero algo había cambiado y sabía que debía estar preparada. La semana siguiente trajo más desaires y descalificaciones sutiles. En una reunión con clientes, mi padre interrumpió mi explicación de una estrategia fiscal para traducirla al español, simplificando mi consejo hasta el punto de ser impreciso. En una sesión de formación del personal, Jaime presentó uno de mis modelos de evaluación de riesgos como si fuera suyo. Mi tía me dejó accidentalmente fuera de la cadena de correos para una discusión importante del negocio familiar. Luego llegó el colmo. Llegué temprano a la oficina el martes para preparar una reunión con nuestro mayor cliente, solo para descubrir que la reunión se había adelantado y ya estaba en curso. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, vi a mi padre, a Jaime y a otros 2 familiares sentados con clientes con los que había trabajado durante años. Me quedé paralizada en el pasillo, viendo cómo mostraban diapositivas de presentación que yo había creado. Mientras el cliente asentía aprobatoriamente, mi padre y Jaime intercambiaban miradas de felicitación. Más tarde ese día, descubrí que también habían programado un retiro de planificación estratégica para el fin de semana siguiente en la casa del lago de mi tío. Todos los del equipo de liderazgo familiar fueron invitados, excepto yo. Esa noche, me senté en mi oficina en casa hasta tarde, mirando la pantalla de mi ordenador, pero sin verla realmente. Años de recuerdos pasaron por mi mente. Todas las veces que mis ideas fueron descartadas solo para ser celebradas cuando las presentaba a alguien más. Todas las horas extras que trabajé para probar mi valía. Todo el crecimiento que creé para una familia que nunca me vería como igual. Basta, susurré en la habitación vacía. Fuera lo que viniera después, sabía que estaba harta de ser infravalorada y pasada por alto. 3 días después, el viernes por la tarde, mi teléfono vibró con una notificación del grupo de WhatsApp familiar. Mi padre había creado este grupo hace 2 años como una forma más eficiente de comunicarse sobre asuntos del negocio, aunque se había convertido mayormente en un lugar para compartir resultados de golf y fotos de vacaciones. El mensaje de mi padre decía:
Tras considerable discusión entre los miembros senior de la familia, creemos que sería mejor que Elena se apartara de la gestión de clientes por ahora. Apreciamos su trabajo de fondo, pero comentarios recientes sugieren que los clientes responden mejor a nuestro enfoque tradicional. No es permanente, solo una oportunidad para realinearse con la forma de hacer las cosas de los Martínez. Miré la pantalla mientras llegaban las respuestas. Mi tío Ricardo, completamente de acuerdo. Movida inteligente. Tía Patricia, emoticono de pulgar arriba. Primo Jaime, feliz de tomar sus cuentas en la transición. Mi madre, solo queremos lo mejor para todos. Otros dos primos añadieron sus respuestas afirmativas. Nadie objetó. Nadie preguntó siquiera a qué comentarios de clientes se referían, lo cual era revelador, ya que yo gestionaba las encuestas de satisfacción de clientes y sabía que nuestros números eran excelentes. Sentí una extraña calma mientras veía esto desarrollarse. Tras años intentando probar mi valía, tras todo el dinero que había generado, tras todo el crecimiento que había creado para ellos, así terminaba. Un mensaje grupal quitándome mi rol sin siquiera la cortesía de una conversación privada primero. Esperé exactamente 17 minutos antes de responder, durante los cuales aparecieron varios mensajes de apoyo de varios familiares, incluidos algunos que antes decían estar de mi lado en desacuerdos en la oficina. Finalmente, escribí, entendido. Respetaré esa decisión y también me apartaré del fondo familiar. Deseando a todos éxito continuo. Corto, profesional y con una bomba que aún no entendían. Puse mi teléfono en silencio y lo dejé boca abajo en mi escritorio. Luego abrí mi portátil y entré en el portal bancario del fondo familiar. Como principal contribuyente y una de las administradoras del fondo, tenía acceso completo a la cuenta. El proceso fue sorprendentemente simple. Unos pocos clics para iniciar la retirada de toda mi contribución, 4,2 millones de euros, más la parte proporcional del crecimiento atribuible a mis inversiones dentro del fondo, lo que añadió otros 1,7 millones. El sistema preguntó si estaba segura. Lo estaba. Luego envié un correo formal a nuestro abogado familiar documentando mi retirada del fondo, citando la sección del acuerdo familiar que permitía a los principales contribuyentes salir con notificación adecuada. Me puse en copia oculta en una cuenta de correo separada para los registros. El fondo familiar siempre había operado con un requisito de liquidez, manteniendo al menos el 50% de los activos en cuentas de fácil acceso para permitir un despliegue rápido cuando surgieran oportunidades. Esto significaba que mi retirada no rebotaría por falta de activos líquidos, pero alteraría inmediatamente y drásticamente la estructura y capacidad del fondo. Las alertas bancarias estaban configuradas para notificar a todos los administradores de cualquier transacción superior a 50.000 euros. Contaba con que la mayoría de los familiares, disfrutando de su viernes por la noche, no revisarían esas notificaciones hasta mucho después. Con eso hecho, envié otro correo a mi equipo privado informándoles de los próximos cambios y fijando una reunión para el lunes por la mañana. Luego fui a mi caja fuerte en casa y recuperé todos los documentos clave que había organizado cuidadosamente a lo largo de los años. Copias de patentes, contratos de clientes con cláusulas de servicio personal, documentación de mis entidades comerciales independientes y evidencia de que estrategias de inversión eran legalmente mías, no de la empresa. Me preparé una taza de té y me senté en mi sala de estar, mirando el horizonte de Madrid mientras caía la noche sobre la ciudad. Parte de mí sentía una punzada de tristeza por el puente que estaba quemando. Después de todo, eran las personas con las que había crecido, trabajado y tratado de complacer toda mi vida. Pero una parte más fuerte de mí sentía algo diferente. Liberación. La necesidad constante de probarme, de tragar desaires, de ver a personas menos cualificadas atribuirse el mérito de mi trabajo. Se había acabado. Fuera lo que viniera después, ya no sería la hija ignorada, intentando ganar un asiento en una mesa diseñada para excluirme. Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 7:30. Lo miré una vez para ver varias notificaciones de WhatsApp y mensajes de varios familiares, pero no los leí. En cambio, puse una película que quería ver, pedí mi comida para llevar favorita y me di permiso para disfrutar de mi viernes por la noche. A las 10:47 exactamente, mi teléfono sonó con el tono específico de mi padre. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente, y otra vez. En la cuarta llamada, apagué el teléfono por completo. Dormí sorprendentemente bien esa noche.
Cuando volví a encender el teléfono a las 7 de la mañana del sábado, tuve que esperar varios minutos para que todas las notificaciones cargaran. 64 llamadas perdidas, 127 mensajes de texto, 43 mensajes de WhatsApp, 17 mensajes de voz. Me preparé un café antes de escuchar alguno. El primer mensaje de voz, de las 10:48, Elena, soy papá. Llámame inmediatamente sobre esta transferencia del fondo. Debe haber algún error. El segundo, de las 11:10, Elena, esto es completamente inaceptable. Sea cual sea el punto que intentas hacer, no es el camino. Llámame ahora. Los mensajes se volvieron cada vez más urgentes durante la noche. Para el mensaje de las 2:15 de la madrugada, la voz de mi padre había perdido la ira y mostraba un pánico desnudo. ¿Qué pasó? El banco ha bloqueado todo. El fondo está completamente congelado por actividad sospechosa. Necesitas llamarme ahora mismo. El más reciente, de las 6:30, era diferente. La voz de mi padre era más tranquila, con un tono que rara vez había oído en él, incertidumbre. Elena, no entiendo qué está pasando. Sea lo que sea que hayamos hecho para disgustarte, esto parece extremo. Todo el fondo familiar está bloqueado. El banco necesita tu verificación para descongelar las cuentas, ya que tú iniciaste la transacción. Por favor, llámame. Por favor. Terminé mi café, me duché y me vestí con mi traje azul favorito, bien cortado, que siempre me daba confianza. Solo entonces envié un único mensaje de texto a mi padre. Estoy respetando tu decisión. Me pediste que me apartara y lo he hecho. He retirado mi contribución personal como permite la sección 7.3 del acuerdo del fondo familiar. La congelación del banco es un procedimiento estándar para transacciones grandes y se resolverá una vez que completen su proceso de verificación. Ya he enviado mi documentación al banco. En segundos, mi teléfono sonó. Rechacé la llamada. Luego envié otro mensaje. Estaré disponible para discutir esto el lunes a las 9 en mi oficina en casa. La dirección te ha sido enviada por correo. Luego apagué las notificaciones y me preparé para disfrutar de mi fin de semana, sabiendo que al otro lado de la ciudad, mi familia apenas comenzaba a darse cuenta de lo que había hecho y que esto era solo el principio. Lo que no le dije a mi familia fue que tenía una amiga en el banco. No de manera indebida, nada que violara las regulaciones bancarias. Pero Sandra y yo fuimos juntas a la universidad, y ahora ella trabajaba como gerente senior en la institución que manejaba nuestro fondo familiar. No podía compartir información específica, pero me llamó el sábado por la tarde. Tu familia está armando un buen espectáculo, dijo, con un toque de diversión en su voz. Tu padre ha estado hablando con 3 departamentos diferentes. Tu tío se presentó en persona exigiendo hablar con el presidente del banco. Lo siento por eso, respondí. No lo sientas, dijo Sandra. Por lo que veo, todo lo que hiciste fue completamente correcto. La congelación es solo un protocolo estándar cuando se retira repentinamente un porcentaje significativo de un fondo grande. Es una medida antifraude. Lo sé, dije. Y ya he enviado toda la documentación que demuestra que tengo derecho a esos fondos, por lo que debería resolverse para el lunes, confirmó ella. Aunque dudo que eso los calme mientras tanto. No se equivocaba. A través de varias notificaciones que seguían apareciendo a pesar de mis esfuerzos por silenciarlas, tuve vislumbres del colapso familiar. Mi teléfono se iluminaba con fragmentos de vista previa. Tío Ricardo, esto es sabotaje. No puedes simplemente. Tía Patricia, siempre dije que era demasiado emocional para. Primo Jaime, ¿qué pasa con el acuerdo Henderson en el que contábamos? Mi madre, Elena, cariño, por favor, solo habla con nosotros. Podemos arreglar. Para el sábado por la noche, el tono de los mensajes comenzó a cambiar de indignación a desesperación. La familia aparentemente había comenzado a entender las implicaciones completas de mi retirada. El acuerdo Henderson que mencionó Jaime era un proyecto inmobiliario comercial de 20 millones de euros que la familia había planeado financiar. El fondo habría proporcionado el pago inicial, con financiación cubriendo el resto. Sin mi parte, ahora les faltaba significativamente el efectivo necesario y la congelación del banco significaba que no podían acceder ni siquiera a los fondos restantes a tiempo para salvar el acuerdo.
6 meses de trabajo y una ganancia potencial de 3 millones de euros se estaban evaporando. Mi prima Amanda fue la única que envió un mensaje diferente. Bien por ti. Nunca apreciaron lo que aportaste a la mesa. ¿Quieres tomar un café la próxima semana? Sonreí y respondí con un simple sí. La noche del sábado trajo una nueva ola de llamadas y mensajes. Esta vez no eran solo familiares. Los clientes aparentemente habían comenzado a escuchar rumores y estaban preocupados por sus cuentas. Mi padre había dado mi número de móvil personal, sugiriendo que la gente me contactara directamente sobre el problema técnico temporal con algunas cuentas. Esto cruzó una línea al involucrar a clientes externos en una disputa familiar. Pasé 2 horas enviando respuestas cuidadosamente redactadas a los clientes, aclarando que sus cuentas de inversión individuales estaban completamente separadas del fondo familiar y no se veían afectadas en absoluto. También señalé que estaría encantada de discutir sus carteras directamente el lunes si tenían alguna preocupación. Fui cuidadosa para no desacreditar el negocio familiar ni dar indicaciones del conflicto interno. Estas eran relaciones que había construido durante años, y sin importar lo que ocurriera con mi familia, mantuve mi ética profesional. Alrededor de la medianoche, nuestro abogado familiar, Jonathan, llamó. A diferencia de los demás, estaba tranquilo y mesurado. Elena, he revisado la documentación de tu retirada, y todo parece estar en orden legalmente. Sin embargo, el momento y la forma de esta acción han creado desafíos significativos para las operaciones familiares. Lo entiendo, respondí. Pero como has confirmado, he actuado dentro de mis derechos. Hizo una pausa. Tu padre me ha pedido que proponga una restauración inmediata de los fondos con un rol de liderazgo renegociado para ti dentro de la empresa. Aprecio la oferta, dije, pero no estoy tomando decisiones ahora. Estoy dispuesta a discutir opciones el lunes por la mañana. Otra pausa. También ha mencionado la posibilidad de acciones legales respecto a la propiedad intelectual y las relaciones con los clientes. Ahora me tocó pausar. Era una amenaza débil, y Jonathan lo sabía. Todas mis patentes y estrategias propias están registradas a mi nombre personalmente, no a la empresa. En cuanto a las relaciones con los clientes, estoy segura de que has revisado los contratos y notado las cláusulas de servicio personal en muchos de ellos, pero de nuevo, estoy dispuesta a discutir todo esto el lunes. Suspiró. Transmitiré tu posición. Por lo que vale, he aconsejado contra cualquier postura legal. No serviría a los intereses de nadie. Estoy de acuerdo, dije. Buenas noches, Jonathan. Para el domingo por la mañana, la estrategia familiar había cambiado de nuevo. Ahora venían los apelativos emocionales. Mi madre dejó un mensaje de voz lloroso sobre la lealtad familiar y cómo mi abuelo estaría decepcionado. Mi tía Patricia, que había dado el me gusta para apartarme, ahora envió un mensaje largo sobre cómo siempre había admirado mi perspicacia empresarial y sentía que debíamos apoyarnos como mujeres en las finanzas. Tío Ricardo intentó un enfoque diferente, enviando un mensaje brusco sugiriendo que estaba reaccionando exageradamente a una reestructuración empresarial estándar y necesitaba superar mis sentimientos heridos por el bien de la familia. Me preparé para la reunión del lunes, organizando meticulosamente toda mi documentación y planificando mis puntos de discusión. No estaba interesada en venganza ni drama. Solo quería reconocimiento de mi valor y respeto por mis contribuciones. La noche del domingo, mi sistema de seguridad me alertó de alguien en mi puerta. A través de la cámara, vi a mi padre allí, luciendo inusualmente desaliñado. Su camisa, normalmente impecable, estaba arrugada, y parecía haber envejecido años en 2 días. Consideré no responder, manteniendo mi cronograma del lunes por la mañana, pero algo en su postura derrotada me conmovió. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. Elena, dijo con voz temblorosa. El acuerdo Henderson se cae mañana a las 9 si no tenemos los fondos. Son 3 millones por el desagüe. Lo miré fijamente. Eso suena como un problema empresarial que necesita una solución empresarial. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que estoy dispuesta a ayudar si hablamos de negocios, no de emociones familiares. 9 de la mañana mañana en mi oficina en casa, como acordamos. Trae a quien quieras del liderazgo familiar. Parecía querer decir más, presionar por una resolución inmediata, pero algo en mi expresión debió decirle que sería inútil. 9.
confirmó, luego se dio la vuelta y regresó a su coche. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo. Por primera vez en mi vida profesional, mi padre había venido a mi necesitado, en lugar de al revés. Mañana sería un nuevo tipo de reunión familiar, una en la que yo establecería los términos. Dormí inquieta esa noche, despertándome varias veces para revisar el sistema de seguridad. Parte de mí temía que más familiares aparecieran, pero la casa permaneció tranquila. A las 6 de la mañana, estaba levantada y preparándome. Organicé mi comedor como un espacio de conferencias, con copias de documentos relevantes en cada asiento. Preparé café y dispuse una bandeja de pasteles, un toque profesional que también me dio algo normal en lo que enfocarme. A las 8:30, mi sistema de seguridad me alertó de nuevo. Llegaron temprano. A través de la cámara, vi no solo a mi padre, sino también a tío Ricardo, tía Patricia, primo Jaime y nuestro abogado Jonathan. La familia había traído a todo su contingente de liderazgo. Bien. Estaba lista para todos ellos. A las 8:59 en punto, abrí la puerta principal. Mi padre estaba al frente del grupo, con los demás alineados detrás como un ejército del negocio familiar. Sus expresiones variaban desde la tensa determinación de mi padre hasta la hostilidad apenas disimulada de Jaime y el repentino intento de calidez de tía Patricia. «Pasen», dije simplemente, haciéndome a un lado. Entraron en mi casa, algunos mirando alrededor con evidente sorpresa ante mi casa adosada elegantemente decorada. Nunca había invitado a la familia a mi espacio personal antes, y podía verlos reevaluar cosas al notar las obras de arte originales y los muebles de alta gama. «El comedor está preparado para nuestra reunión», indiqué, guiándolos por el pasillo. Mientras tomaban asiento alrededor de mi mesa, permanecí de pie en la cabecera, una posición que mi padre solía ocupar en las reuniones familiares. Lo notó de inmediato, pero no dijo nada mientras tomaba una silla a mi derecha. «¿Café?», ofrecí, manteniendo un comportamiento profesional. Algunos aceptaron con murmullos, y calmadamente serví tazas antes de tomar mi lugar en la cabecera de la mesa. El silencio se prolongó por un momento antes de que mi padre carraspeara. «Elena, estamos aquí para resolver esta situación rápidamente. El acuerdo Henderson». Levanté la mano, interrumpiéndolo, un gesto que él había usado innumerables veces conmigo. «Antes de discutir acuerdos específicos, necesitamos abordar la situación más amplia. He retirado mi contribución del fondo familiar, como es mi derecho. El banco ha confirmado que la transacción es correcta y la congelación debería levantarse para el mediodía de hoy». «Esto es ridículo», estalló tío Ricardo. «Estás tomando a la familia como rehén por un ego herido porque sugerimos que asumieras un rol diferente». Me volví hacia él con una calma que no sentía del todo. «No se trata de ego, tío Ricardo. Se trata de valor y respeto. Durante 8 años, he generado retornos consistentes por encima del promedio del mercado. Mi división ha aportado el 62% de las ganancias de la empresa. Mis índices de satisfacción de clientes son los más altos de la firma. Sin embargo, fui apartada de la gestión de clientes por un mensaje grupal sin discusión, basado en supuestos comentarios que no existen. Íbamos a discutirlo en detalle en el retiro», interrumpió tía Patricia con voz melosa. «Cariño, solo queríamos comunicar la decisión básica primero». «El retiro al que no fui invitada», señalé. «Eso fue un descuido», dijo mi padre rápidamente. Jaime resopló. «Vamos, Elena. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. ¿Tuviste que hacer estallar un acuerdo importante por eso?». Me volví hacia Jaime, manteniendo la compostura. «No hice estallar nada. Simplemente retiré mi contribución personal, que resultó ser un porcentaje mayor del que nadie anticipó. Eso revela el verdadero problema aquí. Todos han dado por sentado mi contribución, tanto financiera como profesional». Mi padre se inclinó hacia adelante. «Cualesquiera que sean los errores que hayamos cometido, y admito que pudo haber algunos, esta respuesta es desproporcionada. Has puesto en peligro un acuerdo de 3 millones. Un acuerdo que aparentemente no podía suceder sin mi dinero, pero en el que no fui consultada», remarqué. Jonathan, nuestro abogado, habló por primera vez. «Quizá podríamos enfocarnos primero en soluciones inmediatas y luego abordar las preocupaciones a largo plazo». Asentí. «Eso es razonable.
Estoy preparada para transferir 5 millones de euros al fondo familiar esta mañana, suficiente para cubrir el pago inicial de Henderson con un margen. Todos comenzaron a hablar a la vez, con alivio evidente en sus voces, hasta que levanté la mano de nuevo. Pero esto se estructurará como un préstamo de mis fondos personales al fondo familiar, con tasas de interés de mercado estándar y términos de reembolso específicos. Jonathan puede redactar los documentos de inmediato. El alivio en la mesa vaciló. ¿Un préstamo?, preguntó mi padre. ¿Vas a cobrarle intereses a tu propia familia? Esto es una transacción comercial, respondí con calma. Que es como siempre has insistido en que abordemos las cosas en Asesores Financieros Martínez. Estoy ofreciendo financiación a tasa de mercado con muy poca antelación para salvar un acuerdo valioso. Cualquier otro prestamista cobraría tasas mucho más altas dadas las limitaciones de tiempo. Jonathan asintió de mala gana. Ella tiene razón. Es una oferta bastante razonable dadas las circunstancias. La cara de mi tío se había puesto de un rojo alarmante. Esto es extorsión. No, corregí. Esto es negociación. La alternativa es dejar que el acuerdo Henderson fracase, lo que no beneficia a nadie. Mi padre me estudió por un largo momento. Podía ver los cálculos detrás de sus ojos, sopesando orgullo contra practicidad, emoción contra negocio. Bien, dijo finalmente. Jonathan, redacta el acuerdo de préstamo. Pero Elena, después de esto, esperamos que regreses a tu rol en la empresa y reinviertas en el fondo familiar. Podemos discutir una posición de liderazgo más adecuada para ti. Negué con la cabeza. Eso no está sobre la mesa hoy. El préstamo para el acuerdo Henderson es un asunto separado. Mi futura participación en Asesores Financieros Martínez y el fondo familiar requerirá un acuerdo completamente nuevo. Tía Patricia se inclinó hacia mí, su voz bajando a lo que probablemente pensaba que era un tono comprensivo. Elena, querida, entiendo que estás molesta. Todos decimos y hacemos cosas en el calor del momento, pero somos familia. Sí, lo somos, asentí, y la familia debería tratarse con respeto. El mensaje grupal pidiéndome que me apartara dejó claro cuánto se valoran mis contribuciones. Eso se manejó mal, admitió mi padre. Asumo la responsabilidad por eso. Pero seguramente podemos superar un único error de comunicación. No fue un error, dije en voz baja. Fue un síntoma de un patrón que ha existido durante años. Mis ideas son descartadas hasta que alguien más las presenta. Mis logros se atribuyen al esfuerzo del equipo, mientras que otros son celebrados individualmente. Mi juicio profesional es cuestionado a pesar de resultados consistentes. Miré alrededor de la mesa, encontrándome con los ojos de cada persona. He aportado millones en ganancias a esta familia, y a cambio, he sido tratada como una ocurrencia tardía. Eso termina hoy. La sala quedó en silencio mientras el impacto total de mis palabras calaba. Por primera vez, no estaba retrocediendo ni suavizando las cosas. No estaba aceptando una palmadita en la cabeza y una promesa de hacerlo mejor la próxima vez. Finalmente, Jaime rompió el silencio con una risa despectiva. Todo esto es muy dramático, pero seamos realistas. Necesitas el nombre y las conexiones Martínez tanto como nosotros necesitamos tus cálculos. Esa fue la apertura que había estado esperando. Sonreí ante la pregunta de Jaime. Eso nos lleva al siguiente punto de nuestra agenda. Presioné un botón en un pequeño control remoto y la gran televisión en la pared del comedor se iluminó con una presentación. La primera diapositiva mostraba un logotipo que había diseñado yo misma. Gestión de capital Elena Martínez. He estado operando mi propia firma de inversión como entidad separada durante los últimos 4 años, expliqué, avanzando a la siguiente diapositiva, que mostraba gráficos de crecimiento impresionantes. Mis clientes personales han disfrutado de retornos promedio del 17% en comparación con el 9% en Asesores Financieros Martínez. Las expresiones de sorpresa alrededor de la mesa me dieron una satisfacción que traté de no mostrar. Eso no es posible, dijo mi padre. Has estado trabajando a tiempo completo en nuestra firma. ¿Cuándo habrías tenido tiempo para dirigir otro negocio? Tardes, fines de semana, los días de vacaciones que nunca tomé, respondí. Mientras todos estaban en la casa del lago o en viajes por Europa, yo estaba construyendo algo propio.
La cara de tío Ricardo había pasado de roja a casi morada. Esto es una violación de tu contrato de empleo. No puedes competir con el negocio familiar. Deslicé un documento por la mesa hacia Jonathan. Mi contrato de empleo permite específicamente actividades de inversión personal siempre que no soliciten directamente a clientes de Asesores Financieros Martínez. He cumplido con eso completamente. Jonathan revisó el documento y dio un asentimiento reacio. Técnicamente tiene razón. La cláusula estaba pensada para cubrir operaciones bursátiles personales, pero está redactada de forma amplia. Avancé a la siguiente diapositiva, mostrando una lista de patentes. También poseo 7 patentes para algoritmos financieros y sistemas de trading. Todas registradas a mi nombre personalmente, no Asesores Financieros Martínez. Eso se desarrolló mientras trabajabas para nosotros, argumentó mi padre, aunque la incertidumbre había comenzado a colarse en su voz. Fueron desarrollados en mi propio tiempo usando mis propios recursos, corregí. He mantenido documentación meticulosa para establecer eso. Las patentes son legalmente mías. La siguiente diapositiva mostraba una lista de clientes, una colección modesta pero impresionante de nombres, ninguno de los cuales era cliente actual de Asesores Financieros Martínez. He construido relaciones con 27 clientes de alto patrimonio completamente separadas de nuestro negocio familiar, continué. Sus activos combinados bajo mi gestión totalizan poco más de 400 millones de euros. Jaime dejó escapar un silbido bajo a pesar de sí mismo. Además, dije, pasando a otra diapositiva, 17 clientes actuales de Asesores Financieros Martínez tienen acuerdos de servicio personal conmigo específicamente. Entregué copias de estos contratos a Jonathan. Estos acuerdos incluyen cláusulas que establecen que si dejo la firma, tienen la opción de transferir sus cuentas para seguirme. Jonathan revisó los documentos con creciente preocupación. Estas son disposiciones estándar de servicio personal. Muchos clientes de alto nivel las exigen para garantizar continuidad con su asesor preferido. Mi padre parecía consternado. ¿Cuántos de nuestros clientes tienen estos acuerdos? Clientes que representan aproximadamente 230 millones en activos, respondí con calma. La sala quedó en silencio de nuevo mientras todos procesaban las implicaciones. No solo había construido un negocio exitoso por separado, sino que podía llevarme una parte significativa de la base de clientes de Asesores Financieros Martínez si me iba. ¿Cuándo planeaste todo esto?, preguntó mi tía, con su falsa calidez completamente desvanecida. No lo planeé como una estrategia contra la familia, dije honestamente. Comencé a construir mi negocio separado porque hace años me di cuenta de que, sin importar lo que aportara, nunca sería plenamente respetada en Asesores Financieros Martínez. Fue autoprotección, no sabotaje. Avancé a una diapositiva final que mostraba una comparación entre el rendimiento de Asesores Financieros Martínez y los resultados de mi propia firma durante los últimos 4 años. La diferencia era abismal. No comparto esto para herir a nadie, dije, suavizando ligeramente mi tono. Lo comparto para demostrar que he ganado el derecho a ser tomada en serio. No pido un trato especial. Pido el reconocimiento que merecen mis resultados. Mi padre miró la pantalla y luego a mí. Por primera vez en mi vida profesional, vi algo nuevo en sus ojos. Respeto teñido de arrepentimiento. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó en voz baja. Primero, completamos el acuerdo de préstamo para el acuerdo Henderson para abordar la necesidad inmediata, respondí. Segundo, tomo una licencia de 1 mes de Asesores Financieros Martínez para dar a todos tiempo para considerar los próximos pasos. Tercero, nos reunimos de nuevo en 30 días para discutir mi regreso bajo nuevos términos o mi salida formal y la transición de mis clientes. Miré alrededor de la mesa. Esos son mis términos no negociables. Jonathan habló. Desde una perspectiva legal, estas son solicitudes razonables dadas las circunstancias. Aconsejaría aceptarlas. Tío Ricardo parecía querer discutir más, pero mi padre levantó una mano para silenciarlo, un gesto que había visto innumerables veces en reuniones familiares, pero nunca dirigido a uno de los miembros senior. Aceptamos tus términos, dijo mi padre. Jonathan redactará el acuerdo de préstamo de inmediato y formalizará tu licencia hoy. Jaime comenzó a protestar, pero mi padre lo cortó. Basta, Jaime.
La situación ha cambiado y necesitamos adaptarnos. Mientras Jonathan comenzaba a redactar el documento de préstamo en su portátil, un silencio incómodo cayó sobre la sala. Podía ver a varios familiares procesando la nueva realidad, una realidad donde yo tenía un poder significativo que no sabían que existía. Tía Patricia, siempre un indicador político, fue la primera en ajustar su enfoque. Elena, siempre he dicho que eras la mente financiera más talentosa de la familia. Espero ver qué rol podrías tomar cuando regreses. La insinceridad era casi cómica, pero simplemente asentí cortésmente. En una hora, el acuerdo de préstamo estaba finalizado. Firmé el documento y la transferencia se inició de inmediato. El acuerdo Henderson seguiría adelante, salvando a la familia de un fracaso embarazoso y costoso. Mientras todos se preparaban para irse, mi padre se quedó atrás. Cuando estuvimos solos, miró mi casa con nuevos ojos, asimilando el éxito que había construido independientemente. Te subestimé, dijo finalmente. Lo he estado haciendo toda tu vida, ¿verdad? No respondí directamente. La reunión familiar en 30 días será una oportunidad para un nuevo comienzo, de una forma u otra. Asintió, luciendo de repente más viejo y muy cansado. Por lo que vale, estoy orgulloso de ti, aunque no lo haya demostrado. Gracias, dije, y lo decía en serio. Pero necesitaba ese reconocimiento hace años, no después de obligarte. Asintió de nuevo, aceptando la verdad de mis palabras, luego se dio la vuelta para irse. En la puerta, hizo una pausa. Tu abuelo habría estado impresionado. Valoraba los resultados y la determinación por encima de todo. Después de que todos se fueron, me senté sola en mi comedor, mirando los restos de la reunión. Tazas de café, papeles esparcidos, la tensión persistente en el aire. Durante años, había imaginado una confrontación donde finalmente me defendiera, pero la realidad había sido tanto más clínica como más emocional de lo que había anticipado. No era tan ingenua como para pensar que una reunión había resuelto todo. Los siguientes 30 días serían un periodo crítico de ajuste para todos, incluyéndome a mí. Pero por primera vez en mi vida profesional, había negociado desde una posición de fuerza en lugar de esperar un reconocimiento que nunca llegaba. Sin importar lo que pasara después, las dinámicas habían cambiado permanentemente. Finalmente había reclamado mi propio valor, y nadie, ni siquiera mi padre, podía ignorarlo más. Los 30 días de mi licencia pasaron más rápido de lo que esperaba. Me enfoqué en mi negocio independiente, trabajando con mi pequeño equipo para preparar cualquier resultado de la próxima reunión familiar. Si necesitábamos absorber clientes transferidos de Asesores Financieros Martínez, teníamos sistemas listos. Si íbamos a crear algún nuevo arreglo híbrido con el negocio familiar, teníamos propuestas preparadas. También tomé tiempo para mí. Caminatas en la Sierra de Guadarrama los fines de semana, cenas con amigos no familiares e incluso un poco de citas, algo que había descuidado mientras construía mi carrera paralela. Había una ligereza en mis días que había faltado durante años. El peso de buscar constantemente aprobación se había levantado de mis hombros. Mi prima Amanda y yo nos encontramos para tomar café varias veces. Alejada de las dinámicas familiares, compartió sus propias frustraciones y aspiraciones. Tenía un título en arquitectura que nunca le habían permitido usar, ya que la familia la había empujado al departamento de marketing de Asesores Financieros Martínez. Verte enfrentarte a ellos me dio valor, me dijo durante una de nuestras conversaciones. He comenzado a entrevistarme con firmas de diseño. No se lo he dicho a nadie más aún. Intentarán disuadirte, advertí. Ella sonrió. Lo sé, pero he visto lo que es posible ahora. Recibí actualizaciones ocasionales de Jonathan sobre el negocio familiar. El préstamo había salvado el acuerdo Henderson, que avanzaba sin problemas. Mi padre había implementado algunas de mis estrategias propuestas con resultados positivos iniciales. Varios familiares habían estado haciendo acercamientos a través de Jonathan, tanteando el terreno para la próxima reunión. Cuando finalmente llegó el día, elegí una ubicación neutral, una sala privada en un restaurante exclusivo de Madrid en lugar de mi casa o las oficinas familiares. Llegué temprano para asegurarme de que la configuración fuera como quería, una mesa redonda en lugar de rectangular, eliminando la posición de cabecera que mi padre ocupaba tradicionalmente. Llegaron como grupo de nuevo, pero la energía era diferente.
Se había ido la postura confrontacional de nuestra última reunión. Mi padre lideró con una confianza contenida. Tío Ricardo parecía resignado más que enojado, y tía Patricia había abandonado su falsa calidez por una neutralidad cuidadosa. Jaime parecía incómodo pero controlado, y Jonathan mantenía su comportamiento profesional. Dos adiciones me sorprendieron: mi madre, que rara vez asistía a reuniones de negocios, y mi prima Amanda. Después de que todos se sentaran y se intercambiaran cortesías, mi padre abrió la discusión. Elena, durante el último mes, hemos tenido tiempo para considerar la situación cuidadosamente. La familia y el negocio han beneficiado de tus contribuciones de maneras que no reconocimos completamente. Nos gustaría proponer un nuevo arreglo que creemos reconoce tu valor mientras preserva el legado familiar que todos valoramos. Asintió a Jonathan, quien distribuyó carpetas a todos en la mesa. Proponemos una reestructuración de Asesores Financieros Martínez, continuó mi padre. La creación de una nueva división, Gestión de Capital Martínez, contigo como presidenta y CEO. Esta división tendría autonomía sobre estrategias de inversión y relaciones con clientes, con su propia estructura de reparto de beneficios separada del fondo familiar tradicional. Abrí la carpeta y revisé la propuesta mientras hablaba. Los términos eran sorprendentemente favorables: una participación accionarial significativa, autoridad en la toma de decisiones y una compensación ligada directamente al rendimiento. Además, dijo mi padre, proponemos cambios en la estructura del fondo familiar. Cada contribuyente tendría derechos de voto proporcionales basados en su inversión, en lugar del sistema actual donde todos los familiares tienen el mismo peso independientemente de su contribución. Esto era una gran concesión, un reconocimiento directo del desequilibrio de poder que había existido. ¿Qué pasa con mi negocio independiente existente?, pregunté. Proponemos una fusión, explicó Jonathan. Tus clientes y patentes se incorporarían a la nueva división con protecciones específicas para tus derechos de propiedad intelectual. Todos los acuerdos de servicio con clientes permanecerían intactos contigo como la asesora principal. Consideré la propuesta cuidadosamente. ¿Y la sucesión de liderazgo? Los mismos problemas podrían surgir en el futuro. Mi padre asintió. La reestructuración incluye un plan de sucesión basado en méritos para todas las divisiones. Las posiciones de liderazgo se determinarán por métricas de rendimiento y resultados de clientes, no por antigüedad o política familiar. Era una propuesta integral que abordaba la mayoría de mis preocupaciones. La familia claramente había trabajado seriamente durante mi ausencia. Necesitaré tiempo para revisar los detalles, dije. Por supuesto, acordó mi padre. No esperamos una decisión inmediata. Tío Ricardo, que había estado inusualmente callado, habló. Quiero reconocer algo, Elena. He sido despectivo con tus enfoques porque no eran como tradicionalmente hacíamos las cosas. Los resultados hablan por sí mismos, y estaba equivocado al resistirme a cambios que claramente benefician a nuestros clientes. Viniendo de mi tío, esto era como mover montañas. Tía Patricia añadió, el negocio familiar necesita evolucionar. Tu generación aporta perspectivas que debemos abrazar, no resistir. Jaime se movió incómodo antes de agregar, he aprendido mucho revisando tus estrategias de clientes durante el último mes. Hay una profundidad en tu enfoque que no había apreciado completamente. Estas admisiones, aunque claramente difíciles para ellos, mostraban un cambio significativo en la dinámica familiar. Mi madre extendió la mano por la mesa y apretó la mía brevemente, un simple gesto de apoyo que significó más de lo que probablemente se dio cuenta. Aprecio la disposición de todos a reconsiderar nuestra relación laboral, dije con cuidado. Revisaré la propuesta y responderé dentro de una semana. Cuando la reunión concluyó, Amanda me miró con una pequeña sonrisa de aliento. Cualquiera que fuera mi decisión, sabía que tenía al menos un familiar que entendía lo que significaba este momento. Los días siguientes involucraron un análisis cuidadoso de la propuesta con mi equipo y un abogado independiente. Hubo negociaciones sobre términos específicos, aclaraciones de límites de autoridad y discusiones detalladas sobre la integración de mi negocio existente. Al final, acepté una versión modificada de la propuesta de la familia. Se estableció la nueva división. Mi negocio independiente se fusionó, y asumí un rol de liderazgo que reflejaba mis contribuciones. Mis inversiones personales regresaron al fondo familiar,
pero bajo la nueva estructura de votación que aseguraba que mi voz sería proporcional a mi contribución. La transición no fue perfecta. Los viejos hábitos reaparecían ocasionalmente, mi padre intentando instintivamente anular decisiones, Jaime atribuyéndose méritos en reuniones con clientes, tía Patricia haciendo comentarios sutilmente despectivos. Pero ahora había estructuras para abordar estos problemas. Y más importante, había demostrado mi disposición a irme si era necesario. Durante el año siguiente, Gestión de Capital Martínez superó a todas las demás divisiones del negocio familiar. Nuevos clientes fueron atraídos por nuestros enfoques innovadores, y los clientes existentes se beneficiaron de rendimientos mejorados. Mi prima Amanda eventualmente se fue para perseguir su pasión por la arquitectura, con mi total apoyo y una pequeña inversión de mi parte en su nueva firma de diseño. Las dinámicas familiares cambiaron gradualmente. Mi padre y yo desarrollamos una nueva relación basada en el respeto profesional mutuo, en lugar de la dinámica padre-hija que nos había socavado durante años. Algunos familiares se adaptaron mejor que otros, pero todos reconocieron que el negocio era más fuerte por los cambios que implementamos. Una noche, casi un año después del mensaje grupal que desencadenó todo, mi padre y yo trabajábamos hasta tarde revisando resultados trimestrales. He estado pensando en tu abuelo últimamente, dijo inesperadamente. Cuando me pasó el negocio, dijo algo que no entendí en ese momento. Dijo, el mejor legado no es la preservación. Es la evolución. Creo que finalmente entiendo lo que quiso decir. Miré a mi padre pensativamente. Evolucionar es más difícil que preservar. Requiere admitir que la forma original podría no ser perfecta. Asintió. El orgullo hace que eso sea difícil. Estaba tan enfocado en mantener lo que él construyó que resistí cambios que lo habrían mejorado. Sonrió ligeramente. Incluso cuando esos cambios venían de la persona más comprometida con su éxito. Nunca es tarde para evolucionar, dije. El viaje de ser infravalorada a ser respetada no fue fácil. Requirió que construyera influencia, que estuviera dispuesta a irme y, finalmente, que forzara una confrontación que habría preferido evitar. Pero el resultado no solo fue mejor para mí. Fue mejor para toda la familia y el negocio al que todos nos habíamos dedicado. La lección más valiosa no fue sobre finanzas o estrategia empresarial. Fue más simple y más universal. El respeto no se da libremente. A veces debe reclamarse. El valor no está determinado por el reconocimiento de otros, sino por tu propio conocimiento de tu valía y tu disposición a mantenerte firme en ese conocimiento. ¿Alguna vez has tenido que tomar una postura drástica para que la gente reconozca tu valor? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esto resonó contigo, por favor da me gusta y suscríbete para más historias sobre encontrar tu voz y mantenerte firme. Y no olvides compartir con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propio valor hoy. Gracias por leer y recuerda que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente honrar tu propio valor, incluso cuando otros aún no lo ven.